Hola, bienvenidos plomovidentes como siempre a tu programa Plomo Parejo. Bueno, fíjense una cosa, yo le voy a nombrar a algunas personas, a ver si ustedes se acuerdan. Capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, expreso político hoy fallecido, torturado y asesinado por el régimen. Inspector Oscar Pérez y su grupo, masacrados por el régimen. Concejal Fernando Albán Salazar, apresado, torturado y asesinado por el régimen en el SEBIN. Capitán Juan Carlos Caguaripano, preso político torturado, todo un patriota perseguido y vendido por intereses bastardos de políticos que dicen ser opositores. Ahora le voy a nombrar unos personajes, a ver qué piensan ustedes y qué les trae a la memoria. Jorge Rodríguez, Carlos Ocariz, Freddy Guevara, Luis Florido, Juan Guaidó, Héctor Rodríguez, Stalin González, Henry Ramos, Aristóbulo Isturiz, Ramón Muchacho, Rodríguez Torres, Leopoldo López, Julio Borges, Edgar Zambrano, Carlos Vecchio, Enrique Capriles Radonsky, José Gregorio Vierma Mora, todos los alacranes, Nicolás Maduro, Ernesto Villegas, entre otros. Estos son representantes políticos de los partidos que dicen ser de oposición y representantes del régimen revolucionario. Pero a esto hay que unir las siguientes organizaciones: la Mesa de la Unidad Democrática, la Fuerza Armada Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela y los diferentes partidos que agrupan a los alacranes. ¿Por qué le nombro a estos personajes? Porque estos personajes, cuando han debido hablar, han callado. Y cuando han debido estar callados, han hablado. Y precisamente hablan en contra de la democracia. Hablan para traicionar al pueblo. Hablan para descalificar y desprestigiar a los perseguidos políticos, a los torturados, a los presos políticos, a los exiliados, a los verdaderos exiliados. Muchos de estos personajes, cuando se refieren a los patriotas, tanto civiles como militares, como representantes de policiales que han dado la cara, han dado un paso al frente, estos personajes los descalifican, porque los ven como adversarios políticos, porque los ven que le están robando el show. Y ellos no pueden permitir eso. Por eso, estos representantes de la política, estos traidores, siempre se la juegan por un centimetraje publicitario. Por eso se la juegan por conseguir una entrevista en algún medio de comunicación audiovisual, escrito, televisivo o en alguna red social. Pero siempre por sus intereses personales y partidistas. Nunca por el pueblo, nunca por la democracia, nunca por los presos políticos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hay gente que dice ser opositores que se han dado a esta tarea y lo que han hecho es descalificar a las personas que se han hecho algo. Lo que han hecho es traicionar, vender. ¿O no se acuerdan cuando Ocariz vendió a ese patriota que se llama Juan Carlos Caguaripano, el capitán Juan Carlos Caguaripano, hombre a quien conozco, hombre a quien entrevisté y con quien hablé en muchas oportunidades y me demostró ser todo un patriota, un hombre que cree en la democracia? Cuando muchos callaron, él alzó su voz y no recibió apoyo ni siquiera de representantes de la Fuerza Armada Nacional, sean activos o retirados. Y estoy hablando en el caso de Juan Carlos Caguaripano porque está vivo,
porque está siendo torturado, porque fue vendido, fue negociado por los intereses bastardos de organizaciones políticas y de representantes de las organizaciones políticas de lado y lado. Quiero hacer una mención de quienes integran la plataforma de derecha democrática que han salido al paso, han dado la cara para defender a estos venezolanos honestos, patriotas. Por eso, hoy he querido invitar al director de la plataforma de derecha democrática, Abdel Naime, para ver qué nos puede decir al respecto de cómo estos traidores descalifican a un hombre como el capitán Juan Carlos Caguaripano. Te escuchamos, Abdel Naime. Mi muy querido hermano Iván Ballesteros, como siempre un gusto estar contigo en tu programa y con tu audiencia. Tocas una pregunta muy interesante para el país, para los errores garrafales que se han cometido y que muchos han permitido y han sido cómplices para que se cometan, y para el futuro del país. Bueno, tocas el caso del capitán Acosta Arévalo, de Oscar Pérez, de Fernando Albán y de las miles de víctimas de la dictadura comunista criminal Chávez Maduro, pero también del drama que viven las familias de todas las víctimas, el drama en nuestro país, de los perseguidos, exilados, presos políticos, el gran drama que vive nuestra Venezuela, pero drama que se agrava mucho más por las complicidades, y tocas una cantidad de nombres interesantísimos del régimen y de la cúpula MUD, o de la cúpula de los alacranes, o de la cúpula de la mesita, cuyo pecado es el mismo, las complicidades con la dictadura comunista criminal, con el régimen, con ese esquema de tiranía que aglutina todos los esquemas de criminalidad. Pero tocas muy especialmente también el tema de mi hermano, el capitán Juan Carlos Caguaripano, mi hermano de lucha, mi amigo, el que ese héroe de la patria, igual que los demás héroes de Operación David, de otras muchas operaciones, los cientos de presos políticos, civiles y militares que están en las cárceles venezolanas, como tú mismo lo dijiste, los exilados, los perseguidos, Colina, Orbex. También tocas, y te lo agradezco, el tema de la plataforma de derecha democrática conservadora, de la PDD y de las 15 organizaciones que la conformamos. Bueno, en mi calidad de director de la PDD no me queda otra cosa que hacer una denuncia muy grave y ratificar esa denuncia que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. El tema Juan Carlos Caguaripano incluso lo hemos hablado con infinidad de diputados, algunos para bien, otros para mal, con Freddy Guevara, con Ismael García, con José Gregorio Correa, con Omar Ávila, con Luis Emilio Rondón, con José Luis Pirela, con William Dávila, con Noriega, con Zambrano, con Omar Ávila. Creo que receptividad como tal hemos tenido de Yajaira Castro, una extraordinaria parlamentaria, una mujer decente y seria, de Richard Blanco, desde la presidencia de la comisión, y de Luis Barragán. Y dejo de último el tema de Luis Barragán, porque ha sido el único diputado que se paró en la Asamblea Nacional, en el podio de la Asamblea, del Parlamento Nacional, a tocar el tema de Juan Carlos Caguaripano. Valentía de Luis Barragán, un extraordinario parlamentario. Yo diría que algunos se molestan, y él mismo se molesta cuando yo lo digo, el mejor parlamentario que ha tenido estos últimos 10 años o 2 periodos parlamentarios, un hombre serio, decente. Agradecimiento también a Yajaira, a Richard. Pero, por ejemplo, algunos de esos diputados me dijeron, no, pero es que la orden viene de arriba, no podemos hacer nada. Richard incluso me dijo, en la comisión soy minoría. Bueno, pero lo grave de esta situación es que ni la Asamblea Nacional que presidió Julio Borges, ni la que presidió Omar Barbosa, ni la que presidió Juan Guaidó, ninguno de los tres metió en la lista de presos políticos a Juan Carlos Caguaripano y demás héroes de Operación David. Eso es gravísimo, eso es inmoral, eso es una bofetada al país.
Ahora, no es nada más que no lo metieron en la lista de presos políticos, o no los metieron a ninguno de los presos políticos de ese grupo, sino que hasta los tildan de delincuentes, muchos de ellos. Eso es un delito común lo que cometieron, un robo de armas. No, fue el asalto a una guarnición militar para generar una reacción militar en contra del régimen y derrocar a una dictadura comunista criminal ilegítima de origen, con todo el basamento jurídico, ciudadano, que amerita Venezuela en este momento, y que Juan Carlos Caguaripano en ese momento y sigue encarnando esa lucha. También tenemos que tocar el caso de algunos diputados, como Ismael García. Me dijo, no, eso se negocia, pero hay que negociarlo si nos apoyan. No, espérate. Aquí no es cuestión de apoyos, es cuestión de justicia. Pero no nos olvidemos que a Juan Carlos Caguaripano lo entregan Carlos Ocariz, Manuel Furelos, Hermes Rojas Peralta y el Chispeado, y con la aprobación y la instrucción de Julio Andrés Borges. Pero también recordemos que existe una red de persecución política en el exterior. Y esa red la dirige nada más y nada menos que el general Camacho Rincones, jefe de seguridad Julio Borges. Y es una red que está y persigue y vigila y presiona y monta inteligencia, violando tratados internacionales y violando la soberanía de los países, pero persigue exilados. Y están en México, en Colombia, en España, están denunciados en Estados Unidos, en Costa Rica. Pero también tenemos que entender que esa cúpula, la ADMUT, Frente Amplio Socialista y sus derivaciones, Mesita y Alacranes y todo, son parte del mismo esquema de la Internacional Socialista y del Movimiento Progresista de Izquierda. No podemos seguir permitiendo a los ciudadanos que nos sigan llevando al matadero. Ahí está el caso de la fiscal criminal Luisa Ortega Díaz, ratificada por esa Asamblea Nacional como fiscal. Eso es inmoral. Bueno, pero también tenemos que reconocer los esfuerzos que han hecho miembros de la comunidad internacional por apoyarnos a los exilados, a los perseguidos, y darle apoyo a nuestros presos políticos, a Juan Carlos y a los cientos de presos políticos que están en Venezuela, como por ejemplo una referencia moral en Latinoamérica como es el presidente Pastrana. Bueno, tenemos que hablarlo y hablarlo con claridad. ¿Quiénes han sido, para bien y para mal, los que han dado la cara o se han escondido para no dar la cara por nuestros presos políticos? Es una cuestión de decencia, de compromiso por Venezuela. Es una situación que nos llama a todos la atención y una responsabilidad histórica que tenemos los ciudadanos con el país de derrocar a esa dictadura comunista criminal y a sus cómplices. No más complicidades. Urge a desentar la política, urge a desentar las instituciones, urge a desentar a nuestra Venezuela para encaminarla hacia esa Venezuela del desarrollo, del crecimiento, de esa relación simbiótica, Estado ocupándose de su función social, mercados de su función económica y derrama económica y equilibrio y generación de empleo a la población. Y de nosotros los ciudadanos empujando para el crecimiento personal y familiar. Todos empujando en la misma dirección. Eso urge para que se acabe la pesadilla de nuestro país. Para bien o para mal tenemos que identificar a esos personajes. Los hechos de corrupción conjunta han sido brutales. Y cuando digo de corrupción conjunta estoy hablando de toda esa red de la cúpula del régimen y la cúpula opositora. Ahí está el hijo de Baduel preso. Ahí está, muchos critican a Baduel, pero tiene 11 años preso. Ahí sigue Juan Carlos Caguaripano, nuestro hermano, torturado. Y los héroes de Operación David sin visitas, sin proceso. Y sus abogados, como Guillermo Heredia y otros muchos, dando el todo por esos presos políticos. Y la cúpula MUT en la Asamblea Nacional no tiene la decencia ni la moralidad de reconocerlos. Ahí está el caso del general Enrique Prieto Silva,
que en un foro dijo que Juan Carlos Caguaripano y sus actitudes delincuenciales y moral general, que se le olvida que era chavista. O de Molina Tamayo, que también era chavista, ese chavismo originario que tanto daño hizo y ahora quieren ser unos santos. Luis Ortega Díaz, por ejemplo, Rafael Ramírez, unidos ahora con esa cúpula MUD Frente Amplio Socialista. Ya basta de inmoralidades. El compromiso por Venezuela es derrocar al régimen y construir esa Venezuela que todos nos merecemos y que todos queremos. Y eso solo lo hacemos con la participación de la inmensa mayoría de los venezolanos que somos ciudadanos decentes, que somos ciudadanos de bien y que queremos que esa esencia del venezolano de bien ya deje de estar perseguida en el país y en el mundo y que regrese a su país a construir esa hermosa Venezuela que queremos. Ese es el compromiso con Venezuela, de sentar la política, de sentar las instituciones y convertir a Venezuela en un país del que se sientan orgullosos esos héroes que han y hemos entregado todo por la libertad de Venezuela, que hemos sido perseguidos, o como en los casos que pusiste, las familias de las víctimas y los mismos presos políticos como Juan Carlos Caguaripano y otros cientos de presos políticos en Venezuela. Mil gracias, mi querido Iván, un gran abrazo para ti, para todos, para toda tu audiencia, y quedamos como siempre a la orden para dar las opiniones de nuestra organización, la Plataforma de Derecha Democrática, y quienes la conformamos en distintas organizaciones, y para seguir aportando trabajo e ideas para nuestro país y para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Un gran abrazo.